Vean, muy buenas tardes, bendiciones para todos. Espero todos estén teniendo un excelente miércoles. Am, Vamos a seguir leyendo Segunda de Samuel capítulo 11. Es donde nos quedamos la semana pasada. Segunda de Samuel capítulo 11. Lamentablemente esta es una de las caídas, una de las fallas de David. Todo estaba bien en la vida de David y aparentemente se confió. Y es aquí donde empieza un área muy oscura en la vida de David. Dice así: y aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba. Pero David se quedó en Jerusalén. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió mensaje. Bueno, vamos a hacer una pausa ahí rápida. Y la primera parte de este capítulo muestra la falla de David número uno, falla número uno. Y en realidad son dos fallas las que comete David. La primera falla es que, y la más obvia, es que toma a una mujer que no era de él. Y ese fue un error terrible delante de Dios. Toma a una mujer que no era de él, pero esto empieza en su estado de un poco de no estar activo. Al no estar activo, al él estar un poco ocioso, si se puede decir, con todo el respeto que se merece los personajes bíblicos, pero al estar él en un estado de ociosidad mental es donde inicia este pecado. Algunos comentaristas le llaman ociosidad por el hecho de que dos puntos que dice que cuando los reyes salían a la guerra, era época de guerra, era época en que el rey debería salir a la guerra y no salió a la guerra. Él se quedó en Jerusalén cuando todos los demás salieron a la guerra y deberían haber estado él en el campo de batalla con su gente y no lo estaba. Entonces, punto número uno. Punto número dos dice que aconteció que se levantó David de su lecho. Dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Se levantó de su lecho al caer la tarde y se paseaba por el tejado de la casa real, claramente en momentos en los que él tendría que estar en actividad, en realidad estaba no haciendo mucho. Y al él estar paseándose, estaba seguramente disfrutando de todo lo bueno que le estaba yendo. Y eso lo confió y lo puso en un estado de falta de actividad. Y la falta de actividad puede ser muy dañina. La guerra, las batallas son difíciles, pero nos mantienen alertas, nos mantienen en buen estado de precaución. Y es mejor estar en guerra que estar ocioso y caer en la tentación. Y esto es lo que sucedió con David. Eso
causa que él caiga en la tentación, y ahora que cayó en la tentación, en su propia tentación, nadie lo tentó, fue su propia tentación. Pablo dice que nosotros caemos por nuestra propia tentación, nuestra propia carne. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, se fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por, por tu vida y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente, y David convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Parte 2 de este error que comete David es que trata de encubrir su pecado. Entonces él toma a la mujer de Urías, la mujer de su siervo, por cierto, y la, según dice el relato, dice que ella se purificó de su inmundicia. En otras palabras, en palabras bíblicas, es que acababa de pasar sus días del mes. Por lo tanto, concibe inmediatamente, y al concebir, David se paniquea y trata de encubrir su pecado. Y la única forma que piensa en encubrir su pecado es que Urías venga y vaya a su casa, duerma con su esposa, con Besabé, y le echen el bebé a Urías. Urías llega y no desciende a su casa. Y hay que tomar en cuenta el hecho que Urías no descienda a su casa siendo un hombre tan fiel a su rey, a Joab, y a la guerra en la que estaban. Pero también puede ser que Urías no descienda a su casa porque ya se daba cuenta que algo estaba sucediendo. Que de todas las personas de las que pudieran haber llegado al palacio, ¿por qué llamarlo Urías? Número 2, David hizo bastante obvio que llamó a Betsabé. Y ya era muy probablemente conocido el hecho de que David había mandado traer a Betsabé al palacio. Algo ha debido correr a los oídos de Urías muy probablemente, y Urías decide no caer en esta trampa. Y David trata de encubrir su pecado, y al tratar de encubrir su pecado, en realidad comete otro pecado. Y nos enseña varios principios esto. Al tratar de encubrir su pecado, comete otro pecado, y después comete un pecado aún más grande. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido a muerte. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó
al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que que suelen arrojar del muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de rueda de molino y murió Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú dirás: también tu siervo Urías Eteo ha muerto. Y vemos ahora que David comete un error grande, y después, para tapar ese error, comete un error más grande, y después, para tapar ese error, comete un error aún más grande. Entonces nos muestra principios muy fuertes esta historia, y es bueno aprender de los errores de los demás. El principio número uno es no tener una mente inactiva, porque no existen mentes inactivas. La mente está en constante trabajo. No hay mente inactiva. Por lo tanto, si tu mente no está construyendo algo bueno, está construyendo algo malo. Su naturaleza es la carne. Si no está construyendo algo bueno, está construyendo cosas de la carne. Y mantenerse en batalla, a pesar que es difícil, es necesario. Segundo punto es que después de caer en la tentación, David, en vez de arrepentirse, busca encubrir su pecado, trayendo a Urías y emborrachándolo. Después de eso vemos que David trata de encubrir su pecado matando a Urías, y manda el mensaje por medio de las manos de Urías, de la víctima en este caso. Y aquí es donde empieza el fin de muchas de las cosas buenas que tenía David. Dice: venida la mañana, perdón, dice: fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado, y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume a uno o a otro. Perdón, me confundí. Porque la espada consume ahora a uno y ahora a otro. Fuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú te alientes. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. Entonces ahí David dice algo muy fuerte, dice: la espada hiere a uno como hiere al otro. Es parte del show, básicamente es lo que está diciendo David. Y como hiere a uno o hiere a otro, cuando surge la venganza o el castigo de parte de Dios hacia David, lo que Dios utiliza para castigar a David y a su familia es precisamente la espada, porque David emite su propio juicio, declara su propio juicio, diciendo que la espada va a herir a uno como va a herir a otro. Y así vemos la caída, una de las primeras caídas de David. Veremos las consecuencias de David, que de ser un rey excelente, se convierte
en un ejemplo para observar y no adoptar estas malas conductas. Dios les bendiga, nos vemos el día de mañana.